Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy traemos al Ford Mustang Mach-E GT. Hace un año prácticamente estrenamos esta gama del Mach-E del Mustang con su versión normal, convencional, que bueno, ofrecía también unas altas prestaciones, ¿no? Hay que estar claro que al ser un coche eléctrico tenemos unas cifras bastante contundentes por lo general, pero en este caso Ford ha dejado todo para esta versión GT para darle ese picante necesario a un coche que el que quiera vivir un poco más de emoción y tener toques mucho más deportivos, mucho más arriesgados, mucho más Mustang, aunque para esto siempre hay dilemas si es realmente un merecido coche para llevar este nombre de Mustang, pues esto ya os dejo a vosotros comentar aquí en el vídeo si merece o no merece la pena. Pero lo que sí está claro es que esta versión GT nos ofrece 487 caballos y 860 Nm de par. Tenemos frenos especiales Brembo, una estética mucho más arriesgada, mucho más deportiva y un poco más de acabados generales en el interior que destacan por ser esta versión GT. Así que nada, acompáñenme en el vídeo de hoy a descubrir este Ford Mustang Mach-E GT. Acompáñenme. Comenzamos el repaso. Aquí este Mustang da este toque más diferente, ¿no?, con respecto al Mach-E convencional, ¿vale? Por el frontal vemos ya uno de los primeros detalles, que es el carenado. Este carenado es exclusivo para la versión GT. En el Mustang Mach-E tiene aquí un ribete de color oscurecido en este caso, y toda la parte del carenado también sellado va del color de la carrocería. En este caso va aquí con un efecto más similar al Mustang V8, tiene ese efecto de carenado dentro de este entramado, pero es totalmente sellado. Aquí vemos la cámara frontal integrada y el logo de Mustang muy grande en esta zona, ¿vale? Un capó que guarda una musculatura aquí en este lateral, como veis, aquí en la vista que estáis viendo ahora mismo, vemos como este coche tiene estos músculos en estos hombros tan dominantes, unas aristas muy marcadas en esta zona central y una parte más plana en la zona central del capó. Unas ópticas muy afiladas, muy alargadas, también dando guiño al Mustang, y unos paragolpes específicos para esta versión, una versión que bueno, vemos aquí entradas de aire para mejorar la aerodinámica y refrigeración de los frenos, y en esta zona baja vemos aquí esta trampilla que son aerodinámicas. En este caso se abren cuando requiere más refrigeración, abren y cierran de manera dinámica, ¿vale? Un splitter que está bastante bonito, con un acabado negro brillo, y le da ese aspecto de una terminación más deportiva y más agresiva. El coche se ve mucho más ancho y mucho más bajo. Esto también lo veremos en el lateral más fácilmente, como este coche a nivel de cotas varía muy poco, solo en largo es un poco más largo que el Mustang Mach-E, debido a este diseño de paragolpes diferentes. Son un poco más largos, pero además el coche baja en altura unos 11 milímetros debido a que tiene unas suspensiones un poco más cortas. Vemos estas llantas en acabado pulido,
muy bonito, negro y plata, tamaño 20 pulgadas. En este caso llevamos unas gomas 245-45 de perfil, y también deja entrever unas grandes pinzas en color rojo firmadas por Brembo, de 4 pistones en la parte delantera, de 385 milímetros de disco. Una frenada contundente que hablaremos más adelante en la parte dinámica. También una de las diferencias en este Mach-E GT es que los pasos de rueda van en el color de la carrocería, que por cierto llevamos el color naranja exclusivo de esta versión GT, y hay un color azul también destinado para esta versión GT. Son dos colores exclusivos únicamente para esta versión. Aquí, bueno, vemos la trampilla para la conexión de recarga, ¿vale? Tenemos carga convencional y carga rápida hasta 150 kWh, y obviamente toda la línea Mustang Mach-E que vemos ya en sus modelos convencionales, pero aquí en el acabado GT, además de las llantas, estos pasos de rueda marcados, o mejor dicho pintados en el color de la carrocería, pues le dan un poco de distinción, ¿no?, con respecto a diseño, pero no vemos ningún tipo de cromos, todo aquí va en negro brillo. Vemos como llevamos esta zona alta del techo también en negro brillo, y en este caso llevamos el opcional del techo solar, ¿vale? Un techo panorámico. En este caso vemos aquí el pilar B también en negro brillo, incluido aquí en la parte del piloto la codificación, un código PIN para poder entrar al coche si así lo configuramos, y tenemos el pulsador justo aquí con la maneta para abrir la puerta de manera electrónica, ¿vale? Igual tenemos aquí para abrir la puerta trasera. Además llevamos aquí el emblema Mach-E 4X porque es una tracción all-wheel drive. Los espejos en negro brillo, intermitentes aquí integrados, detección de ángulo muerto también integrado, y los cristales en la parte trasera oscurecidos. Si cortásemos el coche de aquí para la parte superior, veíamos prácticamente un Mustang Coupé de siempre, ¿no? Pero obviamente aquí la carrocería en sí nos da ese aspecto más crossover, y obviamente rompe con la estética general de un Mustang, pero la marca ha logrado mantener ciertos toques de guiño especial para llevar la firma Mustang, y es esta parte de cintura que muestra hasta la zona del pilar C, que le da cierta robustez, que desde el propio retrovisor, cuando lo vemos, notamos ese coche robusto y bastante ancho, ¿vale? En este caso vemos como en la parte del pilar C apenas se puede ver algo del piloto trasero, pero en la parte trasera vemos como si los pilotos están muy bien marcados y con mucha presencia. Aquí es el guiño total para la gama Mustang. Vemos cómo tienen el formato herencia de esta línea Mustang. Un portón que, sí es cierto, llevamos un alerón en negro brillo con bastante tamaño, tercera luz de freno integrada, el cristal oscurecido y el limpialuneta justo en esta zona. Una vez más, este limpialuneta integrado aquí justo debajo del alerón hubiese quedado muy bien porque dejaba toda esta zona muy limpia y un diseño más deportivo, ¿no? Pero bueno. Los pilotos traseros aquí en este formato de colmillos, también ya no vemos el logo Mustang, en este caso al ser la versión GT va con el emblema GT, otra diferencia exclusiva. La cámara marcha atrás aquí integrada, y toda esta zona muy simple de portón con el anagrama all-wheel drive justo en este lateral izquierdo. Un paragolpes con un splitter también específico en negro brillo para esta versión. No vemos salidas de escape ni nada porque es un coche 100% eléctrico. Así que nada, amigos, ya visto todo esto, vamos a ver el interior. Bueno, veamos el maletero. Tenemos aquí el pulsador. Un portón que tiene una velocidad bastante buena, ¿vale? Aquí justo llevamos iluminación para iluminar toda esta zona, ¿vale? Además de la parte de la bandeja nos acompaña junto con el portón, así nos deja toda esta área libre. Y aquí vemos el maletero, son unos 515-520 litros de capacidad y unos 1400 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos en formato 60-40, ¿vale? Esta bandeja pues la podemos subir y tener
una doble altura, muy pequeña, eso sí, y debajo llevar objetos más pequeños, en este caso los cables de carga, ¿vale? O alguna cosilla que queramos, ¿vale? Aquí un huequecillo, otro huequecillo, conector 12 voltios, otro gancho y luces también allí. Interesante que lleve todo con la firma Mustang, al igual que en este plafón del portón. Como veis, un buen maletero, buena capacidad, una altura algo elevada y bueno, tenemos profundidad. Este corte estilo coupé también no nos limita exageradamente, ya que podemos llevar las cosas más altas en esta zona, más pegada a la banqueta, y podremos optimizar lo que llevemos en este maletero. Aquí tenemos el asidero, pero no nos haría falta ya que va por botón eléctrico. Pulsamos aquí y vamos a ver otro pequeño maletero que va en el frontal. El maletero trasero podremos abrirlo desde el pulsador que tenemos externo o bien también desde el mando, pulsando 2 veces. Justo el capó, que también guarda un pequeño maletero de 100 litros, podremos hacer lo mismo o bien desde dentro del coche, como abrir el capó de un coche convencional, o bien desde el mando. Y aquí vemos este grandioso maletero de 100 litros de capacidad que nos va a permitir guardar, por ejemplo, los cables de carga y cosillas que no queramos que nos reste capacidad y moleste en el orden que llevemos del maletero trasero, ¿vale? Vemos aquí iluminación, un botón de emergencia para abrir el capó en caso de que encerremos a alguien, ¿vale? Aunque aquí tendría que ser un crío, o es bastante pequeño, ¿vale? Pero está todo muy bien rematado, detalles especiales Mustang. La verdad es que tiene muy buen detalle y bueno, se aprovecha este espacio para temas ya que no queramos que nos reste demasiado espacio en el maletero trasero. Así que nada, ahora sí vamos a ver las plazas traseras. Vamos a acceder a las plazas traseras. Hay que bajar un poco la cabeza, pero ya estamos dentro. Bueno, aquí los ajustes cerramos y son puertas pesadas, ¿vale? Y en el interior no se nota tanto, pero luego fuera sí noto cierto toque a chapa cuando cerramos la puerta y da una sensación de acabado, bueno, no sé, un poco extraño, sobre todo por un coche con una línea de precio que supera los 70.000 euros, ¿no? Pero bueno, son sensaciones, ojo, también. Esto cada quien le puede gustar más o menos, pero a mí eso me ha resultado un poco chocante, lo que es el ajuste de las puertas, de cómo suena, ¿no? Pero bueno, aquí bueno, encontramos ya una parte mullida, una parte alta, aquí alcántara, todo también con piel, plásticos integrados pero bien disimulado. La zona de altavoces también Bang & Olufsen con 10 altavoces que da un sonido espectacular en el interior de este coche, y plafones e iluminarios aquí en los laterales, ya que tenemos como opcional este techo panorámico que está bastante bien. Una banqueta que bueno, no sujeta absolutamente nada, así que los que vayan aquí detrás y vayamos con un ritmo algo alegre van a sufrir porque el coche no tiene una banqueta de corte deportivo. Básicamente es el mismo corte del Mustang convencional Mach-E, ¿vale? Y esto sí, le da confort, sobre todo para temas familia es una banqueta muy amplia, incluso la plaza central tiene buena pinta, vamos a ver. En efecto, aquí yo mido 1,77, no pego con el techo y el respaldo sí es más incómodo porque llevamos el reposabrazos, pero podemos unir aquí las piernas y no restar anchura a las personas de los laterales. Esta parte también es un poco más dura que los laterales y como os he dicho, aquí tenemos este reposabrazos que hace que la espalda en la plaza central vaya más incómoda. Aquí 2 portabebidas y poco más, ¿vale? En la consola central 2 salidas de aire con regulación de intensidad más no de temperatura, es un clima bisona y 2 puertos USB, uno normal y uno tipo C, ¿vale?
Nada más. Aquí, bueno, la parte de rodillas, como veis, tengo más de 4 dedos de separación. Esta zona es un plástico, pero algo más mullido, así que no nos molestaría en ese caso, ¿vale? Y el entramado de este tapizado es bonito, tiene un cuero y alcántara bastante bonito, deportivo. Me gusta cómo está planteado. Y los anclajes Isofix para la familia con una apertura. Está aquí a la vista, pero hay que tener cierto cuidado para no cargarnos el tapizado. Pero bueno, dentro del tipo de anclajes está logrado la forma como lo han solucionado. Huecos portaobjetos, tenemos 2 bandejas en las puertas y no llevamos bolsillos aquí en los respaldos, así que tenemos poco hueco para guardar cosillas en esta parte trasera. Las manetas, no existen manetas, las manetas están justo aquí integradas en esta parte del hueco de la puerta, así que abrimos y nos vamos para la parte delantera. Parte delantera, hay que bajar un poco y ya estamos dentro. Aquí lo primero, tenemos unos asientos delanteros superior al Mustang Mach-E de base. Estos asientos ya tienen el toque performance de la marca que nos arropa y nos sujeta bastante bien en conducción deportiva, algo que cuando íbamos en un ritmo más alegre en un Mach-E normal sentía como muchas veces me iba a sentar justo en la consola central o incluso en el lado del copiloto. Prácticamente bailabas dentro del coche. Eso es algo que tienen que mejorar, a pesar de que no tenga un aspecto deportivo o un toque deportivo. Yo creo que deben mejorar un poco más ese agarre de los asientos. En este caso, estos asientos son confortables y sujetan bien. Tienen un buen diseño, un tanto peculiar, ¿no? El diseño. Su función está totalmente óptima, desarrollada para este Mustang GT. Aquí, bueno, vemos un salpicadero que prácticamente es idéntico al Mach-E, lo único que insertan algunos elementos para darle toque diferenciador, como este entramado que es un aspecto ya metálico, aquí alcántara, esta zona donde va los altavoces Bang & Olufsen integrados, todo esto plástico duro en la parte baja también, así que bueno, hubiese quedado muy bien aquí un poco más de aspecto y detalle mullido en la parte alta y ya está, ¿no? Pero bueno, aquí mantenemos el mismo mullido de las puertas traseras, muy bien. Aquí igual alcántara, piel, los altavoces aquí y una bandeja en ambas puertas delanteras de muy buena dimensión. Aquí en la puerta llevamos 3 perfiles para guardar las memorias de los asientos, ya que los asientos son de regulación eléctrica, ¿vale? El volante se puede regular en profundidad y en altura de manera manual, ¿vale? Los elevalunas, regulación de los espejos y la maneta también aquí integrada en esta zona hueca de la puerta. Además, el cuadro de instrumentos horizontal con buen detalle, con información resumida. De este lado tenemos autonomía y toda la parte de porcentaje de la batería y la zona de potenciómetro cuando necesitamos potencia o vamos recargando, y la zona también de ayudas a la conducción donde vemos toda la parte de control precedente, lateral, en fin, y en este lateral la velocidad, lectura de señales de tráfico y todo eso. Pues está en un formato bastante resumido y muy bonito, ¿vale? En este caso digamos, la parte más genial de este interior es esta grandiosa pantalla en formato vertical de 15,5 pulgadas con muy buen detalle, muy buena lectura, con un sistema de Ford que está muy optimizado, va muy rápido, con Apple CarPlay y Android Auto también tiene muy buena fluidez, datos de información de ordenador de a bordo también muy detallado, el navegador también es fluido, el sistema de radio también, el sistema de cámaras también es bastante bueno, con buena calidad, así que a nivel general está muy bien. El sistema de clima va todo también en esta parte baja, tanto para calefacción del volante y calefacción de los asientos, regulación del clima, es bisona y va todo ahí integrado en esta parte de la pantalla, ¿vale? Está bastante bien. Tenemos aquí este dial para subir y bajar el volumen y en el centro apagar el sistema. Más abajo tenemos una consola que tiene doble altura, una zona baja para guardar objetos
que no queramos tener tan a la mano, ¿vale? Pero lo llevamos ahí guardado. Y en esta zona una carga inalámbrica por inducción, un puerto USB normal y un puerto USB-C. Y en esta zona, bueno, para guardar cosillas. En este caso también podremos sacar esta bandeja y limpiar con facilidad. Dos portabebidas, otra zona aquí con un entramado en piel, con pespuntes en blanco, el dial de la caja de cambios que no tiene un tope. En este caso muchas veces no detectamos en qué velocidad estamos engranados para siempre tener que mirar lo que estamos haciendo en el dial, ¿no? Para no equivocarnos. Es un detalle a mejorar seguramente en este sistema. Tenemos el sistema de parking automático aquí para activarlo, los warning y el freno de mano electrónico. Aquí el reposabrazos con el anagrama King grabado GT, detalle, y una bandeja aquí para guardar cosillas con un conector 12 voltios y una pequeña tapa para evitar que se vea lo que llevemos allí. Otra guantera aquí de buena dimensión, buen tamaño, al igual que los bolsillos de las puertas. Y en esta zona, bueno, llevamos el sistema de iluminación y un portagafas aquí integrado, ¿vale? Bueno, tenemos los espejos de cortesía con iluminación en ambos laterales y un volante, bueno, que lo puede llevar cualquier Ford, los dos radios multifunción con los botones típicos de Ford, eso sí, llevamos aquí el logo de Mustang, un volante con buen tacto. Sí me hubiese gustado un poco más de otro tipo de arriesgar un poco más, ¿no? Para este K2 GT en el volante, pero bueno, está bastante bien, muy chulo. Y los limpias en este lateral, limpias automáticos, luces automáticas con los intermitentes y largas justo aquí. Las luces se regulan en este dial que va aquí en este lado de izquierdo, también intensidad de iluminación en el interior y el control de estabilidad que lo podemos desactivar justo aquí. No llevamos tampoco pedales en aluminio, un detalle que por un coche de 70.000 euros no creo que vaya demasiado mal poner por lo menos un detalle en pedales de aluminio que nos permita dar un poco más de calidad, ¿no? A este interior GT. Aquí los aireadores en toda esta zona intermedia del salpicadero con un formato todo alargado, simplemente en estas zonas centrales que va cerrado y poco más. Así que nada, amigos, ya nos ponemos en marcha, le damos aquí al botón y vamos a ver en la carretera cómo va este Mach-E GT. Acompáñame. Bueno, vamos en un Mustang, sí, pero aquí no hay ruido de V8 debajo del capó y ese estruendo de ese rugir, ¿no? Cada vez que vamos pisando el gas. Este es un Mustang Mach-E, el Mustang eléctrico crossover, que bueno, nos da una alternativa un poco más deportiva, un poco más cañera con esta versión GT, una versión de 487 caballos y nada más y nada menos que 860 Nm de par. Una aceleración de 0 a 100 en 3,6 segundos, vamos, algo que a día de hoy son cifras, vamos, exclusivas prácticamente para deportivos de muy alta gama, ¿vale? De motores térmicos a los eléctricos, porque los eléctricos son los que aportan esta pegada instantánea de aceleración y de unas cifras que ya sobre el papel te alertan de que estás ante un coche muy pero que muy potente. Y Ford ha puesto toda la carne en el asador con este Mustang Mach-E GT, porque obviamente ya entrando en materia de un nombre Mustang y además eléctrico y además crossover, pues ahí yo creo que se ha echado a las espaldas a muchos, pero que muchos detractores. Pero ojito, porque en Estados Unidos ya hay quienes tienen esta versión como una clara alternativa al futuro e incluso al presente más próximo que estamos teniendo en esta era electrificada. Pero bueno, este Mustang Mach-E GT ofrece, además de unos números sorprendentes, una tracción a wheel drive por llevar motor en el eje delantero y en el eje trasero. Por cierto, ambos ejes son de tamaño, de distancia mucho más diferentes que el Mach-E convencional, y esto también ayuda a tener un aplomo y un paso por curva mucho más eficaz, ¿no? En este GT.
Una suspensión Magna-Ray que va regulada también gracias al sistema electrónico de los modos de conducción. Modos de conducción que tenemos el modo Whisper, tenemos el modo Active, que es el modo normal, el Whisper es como un poco más eco, y el Untamed, que ya es la parte más cañera de este GT, aunque hay un plus, el Untamed Plus, que es para uso exclusivo, recomendado para circuito, ¿vale? El Untamed Plus, que lo podremos seleccionar justo aquí debajo. Ya desactiva algunos controles y da esa máxima potencia. Esa máxima potencia porque son 487 caballos a nivel general, pero al uso tendremos siempre 465 caballos en pleno, ¿vale? Esos 487 es cuando ya tenemos o requerimos toda la potencia en momentos puntuales, pero ya hablar de 465 también son cifras increíbles. Eso sí, los 860 Nm de par los vamos a tener sí o sí. Un coche que además de esta suspensión Magna-Ray que nos va a llevar el coche de un modo confortable en el modo Whisper o Active, o en un modo más durillo en el momento que vamos en el Untamed como ahora mismo, también tenemos una dirección que se endurece un poco más y comunica algo más de lo que pasa sobre el asfalto, y eso es de agradecer en este tipo de coches con un carácter un poco más deportivo. El sistema de frenos está firmado por Brembo. Esto además lleva unos discos delanteros de 385 milímetros y unos frenos de 4 pistones, ¿vale? Habéis visto ya en la parte exterior que están firmados por Brembo en color rojo, las pinzas, y le dan un aspecto bastante deportivo, pero al uso tiene una pegada y una mordida increíble estos frenos. Incluso si no tienes el tacto muy bueno en el momento que pisas el pedal del freno, puedes llevarte alguna sorpresa por la mordida tan contundente de esta frenada, tanto en altas velocidades como en bajas. Tiene una dosificación muy contundente esta frenada y nos hace sentir mucho más seguros. Además, hay que recordar que estamos con un coche que supera las 2 toneladas 300 de kilo. Vamos un poco más alegres en circuitos o en trazados, pues obviamente tenemos que pensar que esa velocidad más el peso, hay que tener una muy buena frenada para no llevarnos sorpresa, pero en este caso llevamos muy buen sistema de frenado. En esta unidad en particular llevamos ya unos discos que ya tienen algún detallito, porque cuando hemos acusado durante las pruebas algún momento de frenada más contundente, hemos notado como incluso la dirección vibra un poco. Eso también debido a que llevamos unas gomas que están algo más comidas de lo normal, y esto, bueno, hace que nos reste un poco más la calidad de dar nuestras impresiones, pero aún así el coche lleva una muy buena calidad en cuanto a controles electrónicos, ajusta muy bien todos los deslizamientos e incluso me da la sensación de que está optimizado para sentir que la trasera juega un poco más de la cuenta, ¿no? Para no olvidarnos que estamos ante un Mustang donde la tracción trasera o la propulsión trasera es la esencia de todo un Mustang, ¿no? En este caso, a pesar de ser un all-wheel drive, pues electrónicamente nos hacen tener un poco más de vidilla, ¿no? Porque los modos de conducción también afectan un poco a esta relación de par, ¿no? De cómo va gestionando, y en el caso del Whisper va gestionando un poco más la tracción delantera, y ya en el Untamed ya digamos que está un poco más enfocado a llevarlo en la tracción, en la propulsión trasera, e incluso el all-wheel drive en pleno si necesitamos esa tracción totalmente disponible. El sistema de caja de marcha, en este caso una caja velocidad lineal eléctrica de estos coches eléctricos, tiene una muy buena calidad. El dial, como os he dicho antes, no me ha gustado, que no lleva ningún tipo de tope, así que podremos seguir dando vueltas y sin mirar no nos damos cuenta en qué velocidad vamos, ¿vale? Y tenemos un botón L low para poder tener esta retención en el momento que quitamos el pie del acelerador, ¿vale? En este caso mantiene más la batería más que carga, pero viene bien, sobre todo para incorporaciones. Cuando ya entramos en circuitos más urbanos, más citadinos, pues podremos hacer uso de este sistema. Aún así podemos seleccionar el modo One Pedal, que
ya masifica este sistema y prácticamente no tenemos por qué tocar el pedal del freno, ¿vale? También podremos elegir el sonido de la propulsión, si llevarlo o no, porque es recreado por los altavoces, ¿vale? En este caso quedamos en el Untamed. Este coche tiene una autonomía cercana a los 500 kilómetros, está en un entorno de los 480-450, una autonomía bastante buena, ¿no? Para la batería que lleva. Electrónicamente la marca ya nos ha dicho que pueden actualizarlo en breve para obtener un poco más de capacidad e incluso esa batería con un poco más de capacidad tener un poco más de autonomía, y eso es de agradecer en este tipo de coche. A pesar de eso, yo creo que con una autonomía cercana a los 450 kilómetros de media, yo creo que es más que suficiente, reuniendo toda la numeración de cifras, de prestaciones, par. Es increíble lo que acelera este coche. La aceleración, como os he dicho, te pega la cabeza al asiento. Es increíble lo que acelera este coche. El paso por curva es muy bueno. Tiene un control de estabilidad gracias a todo esto de la tracción excelente. Y la verdad es que está limitado a 200 kilómetros por hora, ¿vale? Electrónicamente, más que todo por seguridad, no porque no pueda dar más. Lo único es que tenemos que tener en cuenta que es un coche pesado y que acelera muy rápidamente, y esto, por temas de seguridad, es mejor que lo limiten a 200 kilómetros por hora. Y es un coche que sube muy rápido de velocidad, es un coche que te mantiene alegre, con una sonrisa en la cara, por estas prestaciones. Pero lo que más veo en este Mach-E GT es la puesta a punto, una puesta a punto que lo han llevado al límite de un coche incluso térmico, con muy buenas sensaciones, y a pesar de ser un crossover, el centro de gravedad un poco más bajo y esta suspensión un poco más baja, y además regulada electrónicamente para favorecer tanto el confort como la deportividad, este Mach-E GT reúne todo lo mejor para una conducción deportiva. Si buscas este coche eléctrico pero con este espíritu deportivo, esta versión GT es la idónea. En cuanto a consumos, estamos en unos consumos bastante susceptibles, ¿no? Obviamente al modo de conducción. En este momento vamos a verlo ahora mismo, ordenador de a bordo, y tenemos dos contadores parciales, ¿no? A mitad de semana ya hemos hecho 317 kilómetros y estamos en una media de 27 kilovatios hora. Esto ha sido en modo ya contundente, mucho más agresivo. Hemos realizado viajes fuera de Madrid y hemos hecho mucho más kilómetros, y hemos hecho en ese trayecto un uso más racional, de autovía, bueno, un uso común de un coche de toda la vida, ¿no? Sin ir a excesos, disfrutando de algún tramillo, pero sin ir a excesiva alegría, ¿no? Y en ese caso, en esos ordenador de a bordo 2, hemos hecho 1000 kilómetros aproximadamente y estamos en una media de 22 kilovatios hora. Así que bueno, vamos a ser un poco más sensatos, un poco más realistas. Estaríamos hablando de un entorno de los 23-24 kilovatios hora de media general en este coche. Como veis, estamos en 22 kilovatios con 1000 kilómetros de recorrido y unos 26-28 ya con 300 kilómetros a un ritmo un poco más alegre. Así que son datos muy, pero que muy interesantes. Así que nada, amigos, ya vamos a detenernos nuevamente y os digo el veredicto final. Bueno, amigos, eso es todo por hoy al volante de este grandioso Mustang Mach-E GT, la parte más vitaminada de esta gama Mach-E, que nos da algo de alegría a los más apasionados del mundo del motor. Sí, es cierto, estamos ante un coche 100% eléctrico y que para muchos puede seguir siendo una total, descombinación y total locura hablar de un Mustang eléctrico y con aspecto crossover. Así que yo a esa parte no voy a entrar en polémica, porque lamentablemente tenemos que ir por este camino, nos están llevando por estos cambios electrificados y nos tendremos que ir adaptando, ¿vale? Pero enfocándonos en el producto, es un coche muy bueno, que una de sus pegas sería el precio algo elevado, algunos acabados interiores a mejorar también,
y detalles que a nivel futuro puede ser un coche también mucho más incluso potente, ya que la marca incluso nos puede ya indicar de que por electrónica pueden incluso aumentar un poco la capacidad de la batería y aumentar esta autonomía. Una autonomía cercana a los 500 kilómetros, 480 kilómetros, que me resultan bastante buenas para un uso diario, incluso de viaje, ya que tienes la posibilidad de recargar a 150 kilovatios hora. Un coche con una línea inconfundible, diseño, colores, detalles muy buenos, una frenada impecable y una potencia, como ya os he dicho, vamos, bestial. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Agradecemos a Ford España la sesión de este maravilloso Mustang Mach-E GT y a vosotros agradecerles la visita. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, dejarnos un like si te ha gustado el vídeo y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de cada vez que subimos un vídeo. Por supuesto, también tendréis nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, donde tendréis la actualidad del día a día de nuestras pruebas y también la prueba escrita con las sensaciones e impresiones de este coche, de otros coches y también de motos en nuestra web supermotor.online. Y nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.